Bueno, antes que nada, muchas gracias al Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba por la invitación. Mi nombre es Gamaliel Sarr, yo soy bioquímico especialista en toxicología y bioquímica legal, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente desempeño las tareas en el Laboratorio de Toxicología y Química Forense. Soy el coordinador de este laboratorio que pertenece al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las tareas que realizamos en el laboratorio son de identificación de sustancias estupefacientes incautados en el marco de procedimientos de narcomenudeo, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, y también algunas cooperaciones que realizamos con otros laboratorios u organismos de cualquier parte del país que soliciten el análisis de sustancias estupefacientes. La presentación que vamos a hacer ahora tiene un enfoque analítico, que se trata de la identificación de dimetilpentilona, es una sustancia perteneciente a la familia de las catinonas sintéticas, y es la identificación de cómo lo realizó el laboratorio de esta sustancia, que fue identificada por primera vez el año 2023, finales del año pasado, por nuestro laboratorio. Entonces vamos a hacer un poco mostrando de cómo fue el procedimiento de ese análisis. Espero que sea de su interés y de que la utilidad también para aquellos laboratorios que realizan este tipo de tareas. A nuestro laboratorio lo que ingresa es la incautación completa de cómo fue levantada el lugar del hecho, en donde al ingresar lo primero que hacemos nosotros, posterior a controlar la documentación, es la separación de muestras representativas. Es decir, esta selección de muestras representativas la realizamos siguiendo lineamientos de Naciones Unidas, donde establecen qué criterios se tienen que llevar a cabo, ya que muchas veces el volumen de la incautación hace imposible o muy poco práctico el análisis de la totalidad de las muestras. Es por eso que se realiza una selección de muestras representativas que son las que van a ser analizadas por el laboratorio. Acá en estas imágenes puse muestras así como para que mostrar, digamos, la diversidad de sustancias que pueden llegar a ingresar, ya sean de diversidad en cuanto a estupefacientes y composición, como también diversidad en cuanto a matriz, desde muestras que van sólidas, líquidas, geles, sustancias comestibles como caramelos, gomitas, alfajores, brownie, chupetines, sustancias sintéticas, semisintéticas, sustancias naturales. Entonces, esta diversidad de estupefacientes y de matrices en las cuales nosotros las encontramos presentes genera que el laboratorio necesite contar con técnicas adecuadas que le permitan la correcta identificación de la sustancia, como también de recurso humano capacitado para poder llevar a cabo el procedimiento. Nuestro laboratorio realiza el esquema de análisis siguiendo lineamientos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la SWG-DRAGS, que son los dos organismos de referencia a nivel mundial para el análisis de sustancias estupefacientes. La SWG-DRAGS establece una clasificación de las técnicas de análisis dependiendo su selectividad, ¿sí? En donde fija diferentes recomendaciones dependiendo de la tecnología con la cual cuenta el laboratorio para poder brindar un resultado confiable. En el mejor de los casos, una de las técnicas con las cuales se debería realizar el análisis es una técnica que tenga una categoría A. Esta es una técnica confirmatoria, ¿sí? Que puede ser espectrometría de masa, simple o tándem, FTIR, que es espectroscopía infrarroja, puede ser Raman, puede ser resonancia magnética nuclear, y ahí dependerá de la tecnología con la cual cuente el laboratorio cuál es la adecuada, cuál es la que va a seleccionar para ser utilizada en determinado caso. En nuestro caso yo puse acá las técnicas de categoría C, B y A, con las cuales nosotros contamos en nuestro laboratorio actualmente, y después nosotros vamos a utilizarlas, digamos, a armar un esquema de análisis seleccionando este tipo de técnicas, dependiendo de la complejidad que tenga nuestra muestra, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta las limitaciones, ventajas y desventajas que va a tener también cada técnica de análisis, con el objetivo de que todo resultado que sea emitido por el laboratorio pase al menos por una técnica de categoría A.
¿sí? Ese es uno de los criterios de trabajo nuestros. Entonces nosotros podemos utilizar un test colorimétrico con FTIR, test colorimétrico con GC masa, cromatografía gaseosa con espectrometría de masa directamente, que muchas veces la utilizamos cuando tenemos muy poca cantidad de muestras y no nos permite hacer test colorimétrico, FTIR ni demás, o ya es irrelevante, y en algunos casos más complejos vamos a requerir el análisis por todas estas diferentes técnicas con las cuales nosotros contamos, ya que vamos a ver, como en el caso que vamos a presentar, las limitaciones que van a tener cada una de ellas, ventajas y desventajas, también para el análisis de sustancias estupefacientes, principalmente cuando estamos hablando de sustancias de NPS o drogas de diseño que comparten una estructura química muy similar a otro tipo de sustancias o que presentan isómeros estructurales con los cuales hay que identificarlos con técnicas de mayor selectividad. En la presentación de nuestro caso es un comprimido con el logo distintivo de Ferrari. La imagen que tenemos acá es la imagen del comprimido donde se identificó la dimetilpentilona. Tenía un peso neto de 521,3 miligramos y las medidas de 0,7 por 0,8 milímetros, ¿sí? Este comprimido fue seleccionado de un recipiente que contenía muchas pastillas de diferentes sellos y colores, con lo cual no era práctico poder analizar la totalidad de esas muestras, sino que se seleccionaron al azar una X cantidad de muestras para ser analizadas, y es por eso que tenemos una única muestra en donde se identificó esta sustancia. Al aspecto físico presentaba cristales y un aspecto heterogéneo en su composición, es decir, tenía los cristales y después el resto era de color rosado. Entonces eso ya nos estaba indicando de que la pastilla posiblemente ya tenía más de una sustancia, que es lo que generalmente nosotros encontramos, además del estupefaciente, alguna sustancia que permita dar volumen y comprimirla después, que muchas veces es algún almidón de maíz o celulosa microcristalina y demás, que ya en este caso nos estaba indicando de que eso estaba presente. Para recordar, las NPS, que vendrían a ser nuevas sustancias psicoactivas, por sus siglas en inglés, comúnmente mal llamadas drogas de diseño, ya que hay NPS de origen natural, están definidas como sustancias de abuso, ya sea pura o en preparado, que no van a estar enlistadas en lo que es la Convención Única del 61, ni el Convenio del 71 de estupefacientes y de psicotrópicos respectivamente, y pueden generar una amenaza para la salud pública. Este tipo de sustancias aproximadamente 1.230 NPS enlistadas actualmente por Naciones Unidas, dentro de las cuales 220 representan catinonas sintéticas. Estos compuestos, las catinonas sintéticas, derivan de la catinona, que es un alcaloide natural presente en la planta del CAP, que es un beta-ceto análogo beta-ceto, de una estructura muy parecida a lo que es la anfetamina, y por eso también comparte sus efectos estimulantes con algunas sustancias similares a esta. La metilcatinona fue la primera catinona sintética identificada o reportada en el 2005 con fines de consumo recreativo. A partir de allí, los laboratorios de identificación de sustancias estupefacientes pusieron el ojo y empezaron a realizar análisis un poco más exhaustivos en búsqueda de este tipo de sustancias, y empezaron a aparecer un montón de otras nuevas sustancias de catinonas sintéticas a partir de ese año. Históricamente, con el objetivo de poder evadir controles, no llamar la atención y demás, se comercializaban como sales de baño. Recordemos que es una sustancia cristalina, este tipo de sustancias, con descripciones no apto para consumo humano, químicos bajo investigación, no apto para consumo humano, o sustancias químicas de uso veterinario, o muchas veces sustancias químicas de utilización como fertilizantes. Entonces, estas descripciones, que son muy variadas,
les permitían no llamar la atención y poder ser comercializadas a veces en el mercado negro, en la dark web o en distintos mercados de consumidores. En nuestro caso, inicialmente siempre las muestras de comprimido, por una cuestión probabilística, que nosotros encontramos principalmente éxtasis o tenanfetamina. Entonces, a todos los comprimidos por default, cuando ingresan al laboratorio, se le hace un estudio de Marquis para ver éxtasis o alguna sustancia de la familia de las anfetaminas. Principalmente lo que observamos es éxtasis o tenanfetamina. Entonces, en el ensayo de Marquis, por test colorimétrico, nos debería dar, en caso que sea éxtasis o tenanfetamina, por ejemplo, una coloración azul muy oscura o negra, ¿sí? Como podemos ver acá en el control positivo de este tipo de sustancia. Estas imágenes que puse acá son a modo representativas, no son las obtenidas en la muestra que estamos presentando, pero la muestra que presentamos tenía una coloración muy parecida a esta de acá, una coloración amarillenta, leve tonalidad también naranjada, que nos estaba indicando una posible también sustancia como puede ser metanfetamina, pero también es compatible con muchas catinonas sintéticas, ese tipo de coloración. Entonces, esto es un test orientativo, nosotros lo único que nos está indicando justamente es una orientación de lo que posiblemente pueda llegar a estar presente en la muestra, pero siempre tiene que ser confirmado después por técnicas instrumentales mucho más específicas. Hasta el momento la pastilla arrojó ese color, por lo cual entonces en ese momento nosotros empezamos a poner un poquito más el ojo, ya que son sustancias cuando se van por fuera de lo normal que nosotros esperamos encontrar, empezamos a poner un poquito más el ojo en esas muestras, ya que muchas veces son sustancias que generan después reportes en los sistemas de alertas tempranas y demás, son sustancias poco frecuentes o a veces en presentaciones que no son las esperables encontrar en el laboratorio. Posteriormente lo que se hizo es la separación de algunos cristales que tenía la muestra. Como mencioné anteriormente, no era homogénea en su presentación, entonces con una lupa y un punzón se empezaron a separar algunos de estos cristales para poderlos tener en una presentación de mejor pureza y evitar tener esta contaminación que muchas veces tenemos con los excipientes, llamémosle, que puede ser celulosa microcristalina o almidón, que es lo que le va a dar volumen. El análisis de esos pequeños cristales realizado por FTIR acoplado a un sistema ATR de diamante permitió la identificación de dimetilpentilona, clorhidrato de dimetilpentilona, con un índice de coincidencia del 98% con la base de datos. Esto lo que nos está indicando no es una pureza del 98%, sino que coincide justamente con la base de datos en un 98% en lo que es el espectro en la zona de la huella digital. Acá tenemos exactamente la muestra en color morado, ¿sí? Con la base de datos en color negro. Están los dos superpuestos y la comparación da ese tipo de sustancia. Hasta el momento esta es la primera vez que obteníamos información de que se trataba de una catinona sintética. Recordemos anteriormente el análisis orientativo nos estaba diciendo de que no había indicios de éxtasis o tenanfetamina, que es lo más frecuente encontrar en ese tipo de muestras, y acá por primera vez empezamos realmente a identificar y a tener una idea de lo que podía llegar a estar presente en la muestra. El FTIR es una técnica clasificación A, según la SWG Drugs. Entonces es una técnica con una selectividad muy alta, pero que va a tener la limitación de que requiere, para poder hacer una correcta identificación, de muestras de buena pureza, ¿sí? Ya que la comparación con la base de datos, generalmente la base de datos va a ser de una sustancia pura, por lo tanto nosotros necesitamos de una buena pureza de muestra. Por experiencia en el laboratorio, aquellas comparaciones, aquellos índices de macheo que tengamos por encima de un 90-95%, generalmente son de muestras de muy buena pureza, es decir, que el aislamiento de estos pequeños cristales había sido efectivo.
pero al tratarse de una sustancia que no hay reportes a nivel nacional, necesitábamos estar muy seguros, ya que esto después conlleva el análisis, la declaración a los sistemas de alerta temprana, perdón, y al brindar información ahí tiene que ser muy confiable, y también para los análisis periciales que nosotros realizamos. Entonces, necesitábamos poder hacer el análisis de esta sustancia por alguna otra técnica que nos vuelva a brindar información de que realmente era dimetilpentilona. Nosotros en ese momento realizamos a los análisis por cromatografía gaseosa con espectrometría de masa. Actualmente contamos con un UPLC masa-masa también para realizar análisis de este tipo de sustancias. Entonces, esa muestra fue analizada por cromatografía, tanto los cristales como un homogenato del comprimido completo, porque generalmente nuestro protocolo establece el análisis de la pastilla en su totalidad, homogenizada a través de un mortero, para poder después también, en el caso que se solicite o que se pueda realizar la cuantificación del estupefaciente, siempre y cuando esté el estándar disponible, y el análisis de pureza del comprimido. Para eso es necesario analizarla también en un homogenato. Entonces, en este caso analizamos tanto el cristal como la pastilla, el comprimido directamente pasado por mortero. En el análisis de los cristales lo que podemos observar es una señal por cromatografía gaseosa, una señal de metanfetamina, ¿sí? Este es el cromatograma completo en donde tenemos metanfetamina acá al inicio, en un tiempo de retención que nosotros sabemos que es metanfetamina, tenemos el estándar de metanfetamina para poderlo corroborar también, y después volvemos a encontrar acá una señal compatible con la dimetilpentilona. Esta pequeña señal que está acá como tercer señal es un estándar interno que nosotros utilizamos para todas las muestras. Entonces, hasta acá sabemos que la muestra también tiene metanfetamina y esto está confirmado por cromatografía gaseosa con espectrometría de masa, directamente lo podemos confirmar. Resultados previos no teníamos un indicio, salvo el resultado colorimétrico, que podemos decir tenía una coloración compatible, pero era necesario sí o sí confirmarlo por alguna técnica analítica de mayor selectividad. Bueno, acá confirmamos que contiene un poco de metanfetamina. El problema lo seguimos teniendo con la dimetilpentilona, ya que comparte el espectro de masa con otras sustancias, ¿sí? Comparte el espectro de masa con un pico base de 100 y un peso molecular de 249, para ser más exacto 249,3 era el peso molecular declarado en la bibliografía. Comparte con etilpentilona, que es un isómero estructural de esta sustancia, y también con esta dietilcatinona que está acá como en tercer lugar. Si vemos, los índices de macheo con la base de datos son bastante elevados para estas primeras tres sustancias, y tenemos también un peso molecular y una composición química también que es compatible. Entonces, para la identificación y confirmación por GC masa no lo podíamos llevar a cabo con este tipo de tecnología, porque no contamos tampoco con el estándar de esta sustancia, no está disponible, entonces no podíamos corroborar el tiempo de retención, ¿sí? Esto es una limitación que va a tener el GC, es muy común el GC para este tipo de sustancias, y es algo a tener en cuenta, ya que es la técnica por ahí que con la cual cuenta la mayoría de los laboratorios de análisis de estupefacientes, la cromatografía gaseosa acoplada a masa, y es una limitación que va a tener para el análisis principalmente de sustancias sintéticas, en donde se va a compartir muchas veces estructuras químicas muy similares, y los espectros de masa son muy parecidos entre sí, entonces dificulta la correcta identificación, salvo que tengamos estándar de referencia, ¿no?
el método de ionización con el cual va a trabajar esta tecnología genera una fragmentación muy brusca, por lo tanto hay pocos fragmentos. En este caso el espectro de masa nos da un pico base de 100 únicamente y prácticamente no tenemos otros fragmentos que nos permitan una correcta identificación, por lo tanto es una limitación a tener en cuenta por la cromatografía gaseosa. Empezamos a buscar bibliografía sobre esta sustancia dimetilpentilona para poder identificar también otras sustancias estructurales que puedan ser parecidas y que puedan compartir su espectro de masas al GC masa, ¿sí? La dimetilpentilona fue reportada por el CFSRE, que es de Estados Unidos, como entidad de referencia de la mayoría de la bibliografía para esta sustancia. En el 2021, Naciones Unidas establece también esta referencia, esta publicación como referencia a tener en cuenta, y es algo muy importante, ya que son sustancias identificadas muy recientemente, por lo tanto es importante que la biblioteca que tengamos en nuestros equipos estén actualizadas para poder tener estas sustancias dentro de nuestra base de datos. En nuestro caso estaba actualizada, algunas de estas sí estaban incorporadas, por eso las podíamos hacer la comparación. Perdón. Fue identificada en Suecia en 2014 por primera vez y hasta el momento había 79 reportes en el sistema de alerta temprana de Naciones Unidas. Actualmente no llegan a 85 este tipo de reportes, es decir, una sustancia reportada pocas veces ante el sistema de alerta temprana internacional. En nuestro caso, para nuestro país, no se encontraba en el anexo 1 del decreto 560, que establece el listado de las sustancias estupefacientes, pero sí, por suerte, permitía por estructura molecular poderla incluir mediante el anexo 2 de esta misma ley. Esto es muy importante, y ya vamos a ver al final la importancia de los sistemas de alerta temprana y los reportes de los laboratorios encargados de realizar la identificación de estupefacientes para poder mantener estos anexos actualizados en nuestro país. La bibliografía nos estaba indicando de que había muchos compuestos isoméricos relacionados, ¿sí? Por lo cual íbamos a requerir de metodologías analíticas con alta selectividad para poder hacer la correcta identificación. Si bien teníamos un IR muy bueno, que pasaba los criterios de aceptación por parte de nuestro laboratorio y en nuestra experiencia era un resultado muy confiable. Recordemos que al ser una sustancia poco frecuente e identificada por primera vez en nuestro país, necesitábamos brindar, evidencia científica mucho más pesada o mucho más confiable para poder emitir este informe. Entonces lo que realizamos es la búsqueda bibliográfica del resto de las sustancias que podían compartir espectros de masas, siempre y cuando también podamos diferenciarlas por IR, teniendo en cuenta que nosotros ya teníamos un IR obtenido con muy buena calidad, podíamos hacer también la diferenciación y discriminación de estas sustancias con otras de estructuras muy similares. Estas son algunas de las sustancias que son isómeros estructurales con mismo peso molecular: tertilona, exilona, propilbutilona, etilpentilona también es otra, y son todas reportes generalmente nuevos, ¿sí? 2021, 2018, 2020, acá tenemos 2022. Eso, como mencioné anteriormente, requiere de bases de datos actualizadas en nuestros equipos. Acá enlistamos las sustancias con las cuales iban a compartir tanto peso molecular, pico base, y ver si teníamos disponible el IR para poderlo diferenciar, como mencioné anteriormente. Etilpentilona, mismo peso molecular que la etilpentilona que teníamos identificada, mismo pico base en el GC masa, pero sí teníamos el IR disponible. Entonces podíamos hacer una diferenciación con el IR que nosotros teníamos. Exilona, propilbutilona, dietilcatinona, esta metilendioxidietilcatinona, mismo peso molecular, mismo pico base, no teníamos los IR disponibles. Por lo tanto, necesitábamos conseguir algún otro tipo de análisis para poder realizar una adecuada
identificación. Y esta metilendioxi terbutilcatinona ya tenía otro pico base, entonces por GC lo podíamos identificar. También teníamos el IR, entonces era más fácil. Importante, como mencioné anteriormente, cuando se cuenta únicamente como GC masa como técnica de análisis o como la técnica más selectiva de análisis en un laboratorio, tener en cuenta estas limitaciones de la técnica y acoplarla o complementarla con otros tipos de análisis, ¿sí? En estos casos, muchas veces lo que se recomienda en bibliografía también es acudir a sistemas de análisis de mayor resolución, como puede ser un TOF masa o un Orbitrap, ¿sí? Con espectrometrías de masa de alta resolución con definición a la cuarta decimal, lo cual nosotros no teníamos en el laboratorio. En ese momento todavía no teníamos el UPLC masa a masa, entonces necesitábamos solicitar una colaboración a algún laboratorio. Es muy importante conocer también las limitaciones con las cuales uno cuenta en el laboratorio en el momento y conocer qué otro laboratorio puede realizar ese tipo de análisis y hacer un trabajo complementario, un trabajo en conjunto, en equipo, para poder realizar la correcta identificación. También se podía hacer un análisis de estructura mediante resonancia magnética nuclear, pero ahí vamos a estar limitados con la pureza. Si bien nosotros pudimos aislar estos cristales, al analizarlos a esos cristales por cromatografía gaseosa ya sabíamos que tenían también metanfetamina. La resonancia magnética nuclear es una técnica excelente, de categoría A también, con una alta selectividad y te brinda la posibilidad de realizar una cuantificación sin la necesidad de un estándar, pero tiene como limitación que vamos a necesitar una muy buena pureza de la muestra. Entonces ahí estábamos medio complejos y necesitábamos realizar una primera, digamos, purificación, pero no teníamos mucha cantidad de muestra. Comparando los IR que teníamos disponibles en bibliografía con sustancias similares, pudimos hacer una rápida discriminación y sacar algunas, descartar algunas sustancias que teníamos, algunos isómeros estructurales. Dentro de eso, el más importante que pudimos descartar es la etilpentilona, ¿sí? Es un isómero estructural que comparte prácticamente todo con la dimetilpentilona, todo digo en cuanto a espectrometría de masa, pero que al IR estos picos, sí, que son los picos característicos dentro de lo que es la denominada huella digital de la sustancia, no coincidían con las muestras que nosotros analizamos. Recordemos, esta es nuestra muestra con la base de datos y este es el espectro directamente de dimetilpentilona reportado por la base de datos. Estos picos bases no son los mismos, hay diferencias entre ellos, entonces nos permitía la identificación y discriminación de la dimetilpentilona con la etilpentilona. Lo mismo con esta metilendioxicatinona. Buscando la bibliografía, empezamos a analizar siempre los espectros de masa, ver cómo nosotros podemos resolver eso, mediante qué tipo de ionización y espectrometría de masa podemos llegar a hacer para poder hacer la correcta identificación o discriminación de la sustancia. Todas las sustancias que tengan este tipo de estructura, que es muy común a muchas sustancias anfetamínicas y también a sustancias como las catinonas sintéticas, van a arrojar un pico base de 100, ¿sí? Donde esta estructura química es la responsable de ese pico base, y después tenemos otros picos que pueden ser, en realidad más que picos, son iones, relaciones de cargas masas, que van a ser 149, responsable de esta estructura. Muchas veces se la encuentra también en algunas estructuras parecidas al éxtasis, igual que esta 121, ¿sí? Que son relaciones masa-carga de 121 que son responsables de esta estructura. Acá en esto nosotros teníamos otros isómeros estructurales, que son estos tres, que no teníamos el IR disponible, pero podíamos llegar a obtener la diferenciación por los patrones de estos patrones de masa generado, siempre y cuando generemos una ionización que no sea tan fuerte como la del GC masa, que fragmenta prácticamente toda la molécula y genera el pico base de 100 únicamente. Si se obtenía mediante
una ionización mucho más débil, era probable identificar otros patrones, otros iones, relaciones masa-carga de pesos moleculares diferentes y poder de esa manera poder realizar la identificación de la sustancia. Realizamos la solicitud de colaboración a lo que es la unidad de microanálisis y métodos físicos en química orgánica, perteneciente a lo que es el departamento UMINFOR de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Esto es de la Facultad de Ciencias Exactas, que con un equipo de cromatógrafo líquido acoplado a un TOF masa de alta resolución, pudimos hacer el análisis obteniendo un ion de 250. Recordemos que nuestra molécula tenía 249 de peso molecular, se lo ionizó con un ESI en modo positivo, por lo tanto tenemos ahí esa diferencia de una unidad de masa, con la distribución isotópica tal cual lo describía la bibliografía 251 y 252. Acá tenemos esa distribución y después la fragmentación del ion de 250 nos arroja un espectro de masa que es este que está acá descrito acá abajo, en donde nosotros tenemos este ion de relación masa-carga 149, que es el responsable como vimos anteriormente. Y tenemos este de 250 que es el ion molecular, ¿sí? Acá tenemos dos iones de 175 y uno de 205 que son propios de la dimetilpentilona, que van a estar también en la etilpentilona, pero a la etilpentilona, recordemos, ya la descartamos por FTIR, pero que estos dos iones no van a estar presentes en estas tres sustancias que son las que nosotros no tenemos el IR disponible, por lo tanto los podíamos diferenciar correctamente y de un método, con una metodología muy confiable y de alta selectividad mediante espectrometría de masa de alta resolución. Entonces, este análisis realizado con un LC masa de alta resolución nos permitió también obtener el patrón de fragmentación y la discriminación con otras sustancias que son isómeros estructurales. Acá repasamos de vuelta el patrón de fragmentación con los iones generados, ¿sí? Se consultó esto, el espectro de masas, con la bibliografía reportada como referencia, que es la del CFSRE. Como mencioné anteriormente, también es la reportada por Naciones Unidas como referencia. Coincide exactamente en todo lo que es el patrón de fragmentación, en los iones generados y en la distribución también isotópica esperada para esta sustancia. Entonces se concluye que la sustancia identificada corresponde a dimetilpentilona mediante el análisis con esta tecnología y teniendo también los resultados previamente mostrados. Confirmamos que la muestra presentada contenía metanfetamina y dimetilpentilona, ¿sí? Esto ya queda confirmado. Es muy importante, como mencionamos, como pudimos ver, la utilización de diferentes técnicas disponibles en el laboratorio, teniendo en cuenta las limitaciones que va a tener cada una. Es importante como profesionales conocer las limitaciones de nuestra técnica y saber hasta cuándo poder informar con una determinada técnica. En aquellos casos donde ya supere la limitación, es importante solicitar ayuda a algún otro laboratorio o alguna cooperación, digamos, para poder resolver este problema. Es muy importante, como vimos, mantener actualizadas también las bases de datos para todas estas sustancias nuevas que están apareciendo en el mercado. Es importante mantener actualizadas las bases de datos para después hacer un macheo de forma confiable y en aquellos casos que sea disponible, que esto es muy difícil en nuestro país, también tener las sustancias de referencia siempre que sea posible. En nuestro caso tenemos muchas sustancias de referencia, pero es imposible contar con todas y hay muchas sustancias de estupefacientes que no se encuentran disponibles la posibilidad de tener una sustancia de referencia porque no están en el mercado, digamos, de estándares de referencia. Entonces, esa limitación con la cual van a contar el resto de los laboratorios a nivel mundial también, tiene que ser contrarrestada, tiene que ser solucionada con técnicas de análisis de alta selectividad para poder tener un resultado confiable.
Es muy importante también contar con recursos humanos capacitados y formados y actualizados para poder hacer el análisis de este tipo de sustancias. Y que los laboratorios participen en los sistemas de alerta temprana reportando la identificación de este tipo de sustancias para que el resto de los laboratorios que llevan tareas a cabo también de identificación de sustancias estupefacientes estén al tanto de las sustancias nuevas que están apareciendo en circulación y empiecen a realizar la preparación de sus técnicas o preparación del recurso humano para poder hacer la identificación adecuada en el caso de que sea necesario a futuro. Actualmente la dimetilpentilona se encuentra incluida en el anexo 1 del nuevo decreto 635 de 2024 de estupefacientes en nuestro país. Esto también es muy importante que todos los organismos y responsables que llevan a cabo la actualización de estos nuevos decretos estén al tanto de las sustancias que se identifican en los laboratorios y que se actualice también el listado de sustancias estupefacientes en nuestro país, ya que van apareciendo constantemente o nuevas sustancias o nuevas presentaciones de consumo y demás que tienen que estar al tanto ellos también de las sustancias que van apareciendo para poder empezar a realizar políticas actualizadas sobre el manejo de esta problemática. Actualmente nuestro laboratorio cuenta con un equipo de UPLC masa a masa, el cual nos permite tener una respuesta mucho más rápida de este tipo de sustancias. Realizamos también la identificación después en muchos otros comprimidos también de dimetilpentilona, comprimidos de diferentes sellos, formas y colores que contenían este tipo de sustancia, y así como esas otras sustancias también que comparten muchos isómeros estructurales y que requieran de esta combinación de distintas técnicas analíticas para poder llegar a un resultado fiable en la identificación de la sustancia. Ese otro tipo de sustancias también están cada vez más frecuentes, lamentablemente, apareciendo, y por eso es muy importante que los laboratorios tengan equipamiento de alta resolución o de muy buena selectividad para poder hacer la correcta identificación. Registramos un aumento en todo lo que es sustancias como LSD, 2CB, 2CB, digamos, en comprimidos, dimetiltriptamina, cannabinoides semisintéticos como delta 8 tetrahidrocannabinol, ¿sí? Metanfetamina y demás, tanto en muestras como en presentaciones a veces no comunes o no esperables, no normalmente reportadas por la bibliografía, ya sea LSD líquidos o delta 8 en gomitas, en caramelos, en otro tipo de sustancias que el consumo de vía oral. Para finalizar, bueno, acá dejo mi correo electrónico para cualquier consulta, duda que quieran solicitar, y agradecerle al equipo del laboratorio, que son los que llevan también las tareas a cabo día a día de análisis de sustancias estupefacientes, los que están todos los días en el laboratorio realizando este tipo de trabajo, y gracias a ellos es posible esta presentación y la identificación también de todas las sustancias, así que es muy, muy importante el trabajo que ellos realizan y siempre agradecerles también por la dedicación que esto que le entregan a nuestro laboratorio. Finalmente, agradecer nuevamente al Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba por esta posibilidad de presentar, por esta invitación. Espero que haya sido de su agrado, de su interés, y que algún laboratorio que realice este tipo de sustancias, este tipo de trabajo de análisis de sustancias estupefacientes les sea de ayuda para poder analizar este tipo de muestras en el caso que sea necesario. Muchas gracias, hasta luego.